Estamos hablando de índices métricos y hemos hablado de hacer cómo se resuelve la búsqueda exacta para, para recuperar los vecinos más cercanos, ¿no? Eh, pero cuando hablamos de índices multinacionales, vimos que las búsquedas aproximadas son claves para poder ir rápido, al costo de a veces fallar. Pero si uno permite unos pocos fallos, la búsqueda puede ir muy rápido, ¿no? Ese mismo concepto se puede aplicar con los índices métricos, ¿no? Y para hacerlo es que el concepto consiste bueno, hay distintos algoritmos, pero el que vamos a ver aquí es usar a la cota inferior como un indicador de la distancia real, ¿ya? Y esencialmente es hacer una búsqueda lineal con la cota inferior y dentro de la cota inferior, dentro de esos resultados, los ordenamos de menor a mayor y nos quedamos con las menores cotas inferiores, las menores cotas inferiores. Y sobre eso calculamos, hacemos una búsqueda lineal, ¿no? Es como que filtramos todo el dataset por cotas inferiores, ¿no? La idea, el concepto ahí se basa en que usualmente el vecino más cercano tuvo una cota inferior muy baja, ¿no? Es decir, usualmente sucede que la cota inferior del vecino más cercano es una de las cotas inferiores más bajas, ¿no? Y quizás eso se ve, nosotros antes vimos el ejemplo de búsqueda. A ver, vamos a devolver a el ejemplo de búsqueda aquí, a la búsqueda aquí. Aquí nosotros resolvimos una búsqueda del vecino más cercano usando los pivotes, ¿ya? Y notar aquí que calculamos la cota inferior para todo el dataset, ¿ya? Y que el vecino más cercano, que era 4, tiene cota inferior 4, ¿ya? ¿Ya? Es decir, pero si calculamos la distancia real, el 4 este es el objeto que tiene menor distancia real, porque es el vecino más cercano, ¿ya? Pero si miramos la cota inferior, ¿ya? Y lo ordenamos de menor a mayor, este objeto será el más cercano según la cota inferior. Ya, resulta ser que no es así. En general no sucede que es el menor, pero sí está cerca. Por ejemplo, en este caso, el 3 es menor. Y acá hay otro. Y eso fue. Entonces, se ve que no es el menor, pero está cerca, ¿ya? Entonces, el vecino más cercano, si miramos la cota inferior del vecino más cercano, eh, la cota inferior tiende a estar al inicio, tiende a ser de las más bajas, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer como búsqueda aproximada es que vamos a calcular la cota inferior para todo el dataset, ¿ya? Para todo el dataset, ¿ya? Y supone que eso es rápido porque la cota inferior tiene que ser una función rápida, ¿ya? Y dentro de ella nos vamos a quedar con una fracción pequeña, por ejemplo, un 1%. Y nos vamos a quedar con el 1% de los objetos de menor cota inferior, ¿ya? Y solamente a ese 1% de menor cota inferior, eh, y al 99% mayor los borramos, los descartamos, decimos esto no me interesa. Y el 1% de menor cota inferior, entre ellos calculamos la función de distancia. Entonces, y entre ellos calculamos la función de distancia y hacemos una escala lineal, ¿ya? Y comparando la función de distancia y quedándonos con el más cercano, ¿ya? Es una escala lineal, pero solamente dentro de un 1% del de, el dataset, ¿ya? Por tanto, una escala lineal que va a funcionar muy rápido, ¿ya? Y que la idea entonces es que con la cota inferior nos sirve como un indicador de qué tan bueno va a ser, eh, de, de, de si es que es cercano o no, si es que podría ser vecino más cercano o no. Y si es que podría ser, lo pasamos a la segunda etapa y la segunda etapa lo obtenemos, ¿ya? Ese es el algoritmo. Y que ahora volvamos aquí a la definición, avanzando un poco en estas slides. Eso es lo que dice ahí. Lo que vamos a hacer es que vamos a calcular un parámetro de aproximación t y vamos a calcular la cota inferior para todos los objetos y vamos a seleccionar el t% de menor valor.
¿ya? Y, y entre esos T% objetos seleccionados, calculamos la distancia real, ¿ya? Y nos quedamos con el vecino más cercano, ¿ya? Em, Será buena idea, ¿no? Hay que evaluarlo con datos, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos datos con, esto es un conjunto de búsqueda, y lo que está diciendo aquí, en este gráfico, está diciendo cuál es la posición de la cota inferior del vecino más cercano, ¿ya? Y cuando la cota inferior se calcula mediante, por ejemplo, si calculamos la cota inferior con un pivote, y tenemos aquí varias consultas, aquí tenemos, son varios miles de consultas, y para cada consulta buscamos su vecino más cercano, y luego a ese vecino más cercano miramos qué cota inferior tenía, en qué posición estaba su cota inferior con respecto a todo el dataset, ¿ya? Y vemos que en general, por ejemplo, para una cota inferior, como un 1% de los vecinos más cercanos, como un 1% de los objetos tiene a su cota inferior dentro del 1% más cercano, ¿no? Es bajo, pero, y además es porque es un solo conjunto de pivotes, ¿no? Pero si mejoramos un poco y decimos, veamos este punto aquí, dice, con un pivote, algo así como en el 10% de eh, todo el dataset, dice, bueno, perdón, dice, si usamos, a ver, dice, si tenemos 5 pivotes, ya vamos a hacer los azules, ¿ya? Dice, en un 21% de las veces, la posición del vecino más cercano era el primer lugar, ¿ya? Porque está ahí, ¿ya? Y en este punto de aquí, dice, en un 70% de las veces, 70% de las veces, el vecino más cercano tenía su cota inferior dentro del 10% más bajo, ¿ya? Y aquí dice, si es que usamos, si es que usamos 5 pivotes, tenemos este punto acá. Este punto acá dice, en un 92% de las veces, eh, la cota inferior está dentro del 10% más bajo, ¿ya? Ya, ¿por qué es importante eso? Porque nos podemos decir que si es que voy a tomar un 10% del dataset solamente y descarto el 90, me quedo con el 10, es muy probable que obtenga, si uso 5 pivotes para calcular la cota inferior, que voy a obtener un 92% de precisión, ¿ya? Y voy a ahorrar, bueno, ojalá en un 10% del tiempo, porque estoy botando el 90% de los objetos, ¿ya? Eh, Hay un poco más de sobrecosto, pero ahí uno puede ir calculando, ver esa curva de trade-off entre efectividad versus eficiencia. Se puede ver ahí. Y que como cuando vimos este mismo trade-off en los índices multinacionales, depende de los datos, ¿ve? Y acá hay otro dataset donde se ve que aquí las aproximaciones estaban súper bien. Casi siempre, vean, sobre el 80%, y muchos están sobre el 80%, y la cuota inferior, casi todas las cotas inferiores están en esa zona acá, este es el punto óptimo, ¿ya? Y en cambio, ese es el punto óptimo. ¿Por qué? Porque dice que ojalá que para la totalidad de las consultas que voy a realizar, ojalá siempre la cota inferior sea de las más bajas, cosa de poder escogerla, cosa de que se seleccione en esa etapa 1 de filtrado, ¿no? ¿No? Pero en este dataset se ve claramente que es peor, las curvas están más lejos del punto óptimo, ¿no? Que en este punto acá. ¿Y por qué pasa eso? Porque te tiene un mayor error de dimensión implícita, lo que hablamos antes, ¿ya? O se puede ver con ese indicador. Bien. Bueno, entonces ahí muestra que las diferencias que hay en este dataset, los resultados no son tan buenos, ¿ya? Bien. Aquí esto sí, aquí estamos evaluando cuántas distancias nos ahorraríamos, ¿ya? O cuántas distancias podríamos reemplazar por la cota inferior.
¿Ya? Ahora, si lo vamos a ver en tiempo de búsqueda, eh, la distancia que era tan buena, que tenía unas súper buenas aproximaciones, en realidad era una función de distancia súper rápida, por ejemplo, la distancia L1, y que el problema de la distancia L1 es para los índices métricos que es muy rápido, entonces la cota inferior no, hay que tener muy pocos pivotes para que haya una real diferencia y ganancia en usar la cota inferior como indicador. ¿Ya? Por ejemplo, si estamos usando vectores de dimensión 3, ¿ya? Y no podemos usar tres pivotes, ¿cierto? Y usar dos pivotes tampoco vale la pena porque igual hay un sobrecosto de todo esto. Entonces, un pivote y quizás no es tan rápido. Entonces, todo esto funciona mucho mejor cuando la distancia es lenta de calcular. ¿Ya? ¿Ya? Y si la distancia es muy rápida, en realidad hay poco margen para ajustar para hacer el trade-off de efectividad su eficiencia, porque es muy rápido que uno quede más lento que la escala lineal. Eso es lo que se ve en ese gráfico. En cambio, una función de distancia lenta, como está acá, esto es una multimétrica, lo que vamos a ver ahora, ¿qué es? Bueno, es una combinación lineal de métricas. ¿Ya? Eh, ahí uno puede hacer unas buenas curvas de efectividad versus precisión. Bien. Para comparar los índices métricos con los multidimensionales, primero aquí hay que decir que los índices métricos funcionan muy bien para la búsqueda exacta. ¿Ya? Como el índice métrico, al menos el algoritmo de pivotes que es el que vimos ahora, se parece, es casi un escal lineal. Es un escal lineal optimizado con un if usando la cota inferior. Por tanto, su tiempo de búsqueda en general es un poco mejor que la escala lineal, ¿ya? Para la búsqueda exacta. ¿Ya? Eso uno dice, pero eso es malo. Resulta ser que eso es súper bueno porque incluso cuando hablamos del KD-tree, del R-tree antes, vimos que la búsqueda exacta funciona muy mal los árboles y que funcionan bien cuando uno usa búsqueda aproximada. Pero en búsqueda exacta, algo que uno tenga garantías de que el vecino más cercano es el vecino más cercano, eh, los árboles empiezan a tener mucho sobrecosto consultando hojas y consultando hojas para darse cuenta y verificar que el que ya tenían era ese. ¿Ya? En este caso aquí estamos comprando un KD-tree, un K-tree y este es el escala lineal, el 100% del tiempo, y en general van hasta el doble o más lento que el escala lineal, ¿ya? Para la búsqueda exacta. ¿Ya? Pero, y que si es que usamos la ESA, que son los índices de pivotes, en general van más rápido que el escala lineal, obteniendo el mismo resultado. Dependiendo de los descriptores, es decir, del espacio de búsqueda, puede ir hasta un 50%, puede demorarse la mitad. ¿Ya? Ya, ahí hay que mencionar esto, que en la búsqueda exacta, cuando hablamos de búsqueda aproximada, veíamos unos trade-off fantásticos de un 1% del tiempo con un 99% de efectividad. ¿Ya? Con esta búsqueda exacta y con los índices métricos, lograr, lograr reducir a la mitad del tiempo es un resultado ya sorprendente, ¿ya? Porque obtiene exactamente el mismo resultado que la escala lineal. ¿Ya? ¿Ya? Y de todas las pruebas de índice, en realidad rara vez uno logra llegar, reducir a la mitad. ¿Ya? En general, digo, hay que ajustar las expectativas y usando índices métricos con que uno vaya a un 75% del tiempo en escala lineal, ya eso es éxito. ¿Ya? Hay veces donde es muy difícil lograrlo bueno, y otras veces que se acerca al 50%. ¿Ya? Pero por ahí se mueve. ¿Ok? ¿Ok? Y que pero eso es en el escala lineal. ¿Ya? Ahora, si vamos a las búsquedas aproximadas, según el algoritmo que mencionamos recién de consultar el T% de menores cotas inferiores solamente y descartar el resto, se puede hacer unas curvas de efectividad de eficiencia. Y estas son las curvas punteadas que están acá. Eso es el trade-off de efectividad de eficiencia, cómo se compara contra un índice multidimensional. Y se ve que los KD-tree y los KD-tree son mucho mejores
que los índices métricos. La búsqueda aproximada de los índices métricos. No se comparan en efectividad a un KD. Lo que hay que decir en este caso es que los índices métricos entonces tienen su nicho en la búsqueda exacta y también tienen otro caso muy bueno que es que puede indexar cualquier función métrica. ¿Ya? Incluso uno puede inventar una función de distancia y uno puede ir más rápido que el escala lineal. ¿Ya? Pero si uno quiere hacer búsqueda aproximada de vectores, los índices multidimensionales. ¿Ya? Aunque, a menos que lo quiera buscar exacta, ven aquí este cuadradito negro de acá, ese es el escala lineal, usando pivotes. Se puede bajar del 100%, bajar al 50% del tiempo con un 100% de efectividad. Si uno quiere llegar al 100% de efectividad con los árboles, esta curva que va súper bien ahí, se va por acá. Entonces, es interesante esa bajada de la búsqueda exacta con pivotes. Eh, bueno, esa es la comparación. Por último, decir que así como hemos hablado de pivotes, hay bastantes otros índices y estructuras de datos métricas y que se pueden aquí mencionar algunos. El más común se pueden hacer árboles métricos, estructuras de árboles jerárquicas y se llama el métrico. Y de hecho el algoritmo de búsqueda es lo mismo de lo que hablamos con los árboles. ¿Ya? Y bueno, y hay otros más, árboles de Voronoi y qué sé yo. ¿Ya? Bueno, aquí se ve esta figura del NT, los menciono nomás. ¿Ya? Y que los objetos centrales son usados como pivotes, entonces aquí está el criterio de que uno calcula la distancia entre objetos y este objeto es como pivote y conoce la distancia a sus hijos. Y ahí uno usa las cotas inferiores.